Hola a todos, soy Denis y esto es Basket 365. En el vídeo de hoy lo que quiero hacer es hablar sobre Jimmy Butler, un jugador que esta temporada está siendo impresionante, está a punto de liderar a su equipo a las finales de la conferencia este, superando a los Bucks del MVP, y es un jugador que al final ha tenido una historia muy polémica. Por cada equipo que ha pasado ha tenido un impacto, ya sea positivo o negativo, y vamos a hablar un poco de ello, y por qué Jimmy Butler es posiblemente el mejor líder de la NBA o el mayor destructor de equipos, una de dos. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opináis, y ahora ya sí, voy a empezar. En primer lugar, lo que vamos a hacer es hablar un poco de Jimmy Butler en particular. Es un jugador que tuvo un camino duro a la NBA, lo cual marca un poco su carácter. No siempre ha sido un jugador que ha tenido que trabajar mucho por ello, no es el más talentoso, no es el más alto, no es el mejor tirador, pero ha trabajado duro y evidentemente sí que tiene ciertas condiciones físicas que le permiten ser un jugador de la NBA, mide 1,90 m y algo, es súper atlético, pero ha tenido que trabajar muchísimo. Jimmy Butler en el instituto no era considerado uno de los mejores 100 jugadores de su país, por lo que realmente no era un jugador muy conocido de cara a la universidad. Entró en la universidad en Marquette y en su primer año promedió 5 puntos por partido, jugó 3 años allí para ir desarrollándose, fue mejorando como jugador y acabó eso, promediando unos 15 puntos por partido en su tercer año. Pero estamos hablando de una universidad en Marquette donde de hecho actualmente, me ha pasado ayer, si buscas fotos de Jimmy Butler en la universidad, solo lo encuentras como un jugador de relleno, dado que la estrella de ese equipo era Jay Crowder, su actual compañero de equipo, que está a un nivel muy por debajo de Jimmy Butler, y eso, Jimmy Butler era un jugador decente, con potencial, pero que no estaba demasiado valorado. Pese a ello, trabajó muchísimo durante 3 años, fue mejorando y consiguió ser drafteado en el año 2011 con el pick número 30 del draft, la última elección de primera ronda por los Chicago Bulls, que acaban de tener un Derrick Rose MVP, que llevó a los Bulls a tener el mejor récord de la NBA y por eso estuvieron el pick número 30, y cogieron a Jimmy Butler como un especialista defensivo que tal vez mejorara a la larga. Nadie se esperaba que fuera a mejorar tanto. Vamos a ver un poco los números de Jimmy Butler. Teniendo en cuenta que llegó eso como un especialista defensivo y un jugador con un rol muy reducido, decidido enseñaros los promedios de su carrera, pero también los de su prime, que los considero a partir del cuarto año, donde se convirtió en All-Star, hasta la actualidad. Y luego vamos a ir repasando un poco el impacto que tuvo en cada uno de los equipos por los que ha pasado, porque es espectacular. En primer lugar, la carrera. Como veis, Jimmy Butler en su carrera no tiene números tan potentes. 17 puntos por partido, 5 rebotes, 3,7 asistencias, un 45% de tiros de campo y un 33% de T3. Como todos sabemos, Jimmy Butler no es un triplista de élite ni mucho menos, es capaz de meter un tiro de 3, pero los tira pocos porque no es demasiado bueno en ello, la verdad, y sí que ha mejorado poco a poco, pero de hecho este año está bastante mal. En su prime, a partir de eso, de su cuarta temporada hasta la actualidad, sus números mejoran de eso, de 17 puntos a 21, mejora un poco en rebotes, un poco en asistencias y un poquitillo en porcentajes de tiro. Nada espectacular. Ahora mismo, si no os digo qué jugador es este y veis estos números, 21 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, estáis viendo un buen jugador, un All-Star posiblemente, pero un jugador que tiene muchísimos jugadores en la NBA ahora mismo que se considerarían por encima del nivel estadístico. A esto hay que sumarle evidentemente la defensa. Jimmy Butler es un muy buen defensor, ha sido jugador All NBA en el defensivo en muchas ocasiones y realmente se lo merece, pero es eso, es un jugador que nunca considerarías alguien capaz de ser la primera opción de un equipo que viera las finales de conferencia, la primera opción de un equipo que va a eliminar al MVP y el equipo con el mejor récord de la liga, pero ahí está Jimmy Butler, porque al final es eso, su impacto va más allá de los números y es su liderazgo. Vamos a ver un poco cómo fue su historia en los Bucks, en los Bulls, posteriormente en los Timberwolves, 76ers y ahora los Miami Heat, para que entendamos un poco el camino que lo llevó hasta aquí y cómo ha ido cambiando cada uno de los equipos con su paso. En primer lugar, los primeros años de Jimmy Butler. Os lo decía antes, Jimmy Butler llegó como un jugador con potencial tal vez de llegar a ser algo, pero el pick número 30 del draft nadie esperaba gran cosa de él. De hecho, en su primer año promedió 2,6 puntos por partido y era básicamente un especialista defensivo. Poco a poco fue elevando su rol y demostrando que era algo más que esto, pero estamos hablando de un Jimmy Butler que llegó al equipo donde Derrick Rose acababa de ser el MVP, los Bulls que habían tenido el mejor récord de la liga el año pasado, y sin embargo fue cuando empezó el problema en la caída de Derrick Rose. Esa primera temporada de Jimmy, Derrick Rose jugó 19 partidos, la siguiente no jugó por el ligamento cruzado roto, y a partir de entonces fue esta etapa en la que Derrick Rose estaba ahí pero no estaba. Jugaba 50 partidos, tal vez 60, pero ya no estaba tan bien como antes, anotaba 17, 18 puntos por partido. Era el líder teóricamente, pero poco a poco Jimmy Butler iba aumentando de rol y empezó esa disputa, ¿no? Sea como sea, los primeros 3 años de Jimmy Butler fue mejorando progresivamente de unos 2 puntos a 8 y luego a 13 puntos por partido, pero tras esto llegamos al momento en que Jimmy Butler se convierte en All-Star.
En el momento que surge el All-Star es en su cuarto año, el año desde el cual empezamos a considerar su prime. En ese momento Jimmy Butler anotó 20 puntos por partido, con muy buena defensa todavía evidentemente y mejorando cada vez más como jugador, mientras que Derrick Rose iba aflojando. El Jimmy Butler de este año lideró a los Bulls al tercer puesto de la conferencia este como compañeros un Derrick Rose que estaba a medias, como he dicho ya varias veces, Pau Gasol, que acababa de llegar al equipo, un Noah que ya estaba muy mal, y en general es eso, un equipo que había sido muy bueno pero que estaba ya totalmente en declive con la adquisición de un Pau Gasol de 35 años, que aún fue All-Star y un buen jugador, pero que ya no es el Pau Gasol del comienzo en los Lakers, ¿no? A lo largo de este momento fue cuando empezó esa disputa real o esa decisión complicada de los Bulls entre quién era la estrella del equipo y quién realmente se debería quedar con las llaves del equipo, Jimmy Butler o Derrick Rose. Porque adicionalmente de que evidentemente Derrick Rose tiene más talento y tenía un cielo superior, estaba el problema de las lesiones y que ni siquiera había mucha diferencia de edad, solo un año de diferencia. O sea que no es que Jimmy Butler sea 5 años más joven y entonces tenga sentido decantarse por él, pero Jimmy Butler fue demostrándolo año tras año y en unos Bulls que se estaban descomponiendo consiguió mantenerlos respetables. Es verdad que el año siguiente a esa tercera posición en el este fueron novenos, si no me equivoco, y el año siguiente fue el año donde realmente decidieron hacer a Jimmy Butler del líder. Cambiaron a Derrick Rose, cambiaron a todos básicamente y fue el año de Jimmy Butler con Dwayne Wade. No fue una locura, ni mucho menos, de hecho quedaron octavos, pero era un equipo muy malo, exceptuando a un Dwayne Wade ya muy mayor que promedió unos 18 puntos y Jimmy Butler que promedió ese año 23 puntos por partido. Pero estamos ante un equipo que había sido respetable durante toda la etapa de Jimmy Butler ahí, desde el momento que se convirtió en un jugador bueno, de verdad, en un All-Star. Pero decidieron que es eso, que no iba a ningún lado, en cierto modo tenían razón y decidieron hacer el cambio total y absoluto. Ese verano, esa noche del draft, decidieron intercambiar a Jimmy Butler a los Minnesota Timberwolves a cambio de Zach LaVine, el pick de Lauri Markkanen de ese año y Chris Dunn, que había sido el quinto pick del draft del año anterior. Y ya veremos un poco cómo resultó eso, ¿no? En primer lugar, quiero hablar de cómo fue la historia de los Bulls, digamos, con Jimmy Butler desde el momento que Jimmy Butler se convirtió en All-Star, o sea, desde su cuarto año, hasta que lo cambiaron y cómo ha sido su récord desde entonces. Con Jimmy Butler en el equipo, los Bulls, es verdad que había otros factores, había jugadores que estaban ya en declive, pero que habían sido muy buenos y ahora mismo están en una etapa de reconstrucción, pero ya con jugadores con mucho potencial. Pero con Jimmy Butler en su equipo, los Bulls tenían un récord de 181 victorias y 147 derrotas. Desde que cambiaron a Jimmy Butler con los Timberwolves, los Bulls tienen un récord de 71 victorias y 158 derrotas, que los hace uno de los peores equipos de la NBA. Es eso. Está en proceso de reconstrucción, el equipo puede acabar siendo mejor a la larga, son procesos por los que pasan los equipos, pero no podemos ignorar el hecho de eso, de que Jimmy Butler tenía un impacto enorme en un equipo que por lo menos era mediocre y estaba en playoffs, y ahora mismo ya no lo es. Y hablando de estar en playoffs, vamos a hablar de los Minnesota Timberwolves, el equipo al cual lo intercambiaron, porque Minnesota esperaba, junto con Jimmy Butler, Andrew Wiggins y Anthony Towns, que al final ya en ese momento es una estrella, conseguir por fin acabar con su racha de perder playoffs. Los Timberwolves en este momento llevaban 13 años consecutivos sin entrar en los playoffs y gracias a Jimmy Butler esto se acabó. ¿Qué pasó? Básicamente lo adquirieron, se unió a Minnesota y ese año llegó con mucha energía, muchas ganas, pero a lo largo del año todos sabemos lo que pasó, esto fue hace muy poco tiempo ya. Jimmy Butler empezó a llamar la atención a sus compañeros, no estaba contento con la ética de trabajo de las estrellas, básicamente, de Anthony Towns y Andrew Wiggins, y fue una presión continua, ¿no? Sea como sea, los Timberwolves, que hasta ese momento no habían entrado en playoffs nunca, a día 23 de febrero de ese año, cuando Jimmy Butler se lesionó el menisco, iban de terceros en el oeste con un récord de 36 victorias y 26 derrotas. En el momento en que perdieron a Jimmy, volvieron a sus malos hábitos y a lo largo de lo que quedaba de temporada acabaron con un parcial de 10 victorias y 9 derrotas, o sea que es verdad que fue positivo pero al límite, y bajaron de la tercera posición a estar empatados con los Denver Nuggets por la octava posición y jugaban el último partido con ellos. O sea que básicamente quien ganara ese partido se clasificaba para playoffs. Jimmy Butler volvió de la lesión para jugar ese partido, lo ganaron y entraron de octavos en el oeste. Estamos hablando de un equipo que estaba de tercero, era considerado uno de los mejores equipos del oeste, básicamente gracias a lo que Jimmy Butler había aportado al equipo, ese liderazgo y esa capacidad de cerrar partidos, de defender y de eso, liderar con el ejemplo. Y que tras la pérdida de Jimmy Butler se desinflaron hasta casi caerse en playoffs. Tuvo que volver para salvarles, para que entraran eso, de últimos, jugaran contra los Rockets en primera ronda y perdieran 1-4. Tampoco había mucho que hacer ahí, ¿no? Pero es eso. Sin Jimmy Butler quedó evidente que no era cosa simplemente de que Anthony Towns y Andrew Wiggins hubiera mejorado, era totalmente su impacto. Vamos a hablar un poco de eso, de cómo eran los Timberwolves el año anterior a Jimmy Butler, el año con Jimmy Butler y este año siguiente, o lo que llevan desde que han cambiado a Jimmy Butler hasta la actualidad, que son 2 temporadas ya.
El año anterior a conseguir a Jimmy Butler, estábamos hablando de unos Timberwolves que todo el mundo consideraba que era un poco el futuro de la NBA. Karl Anthony Towns, Zach LaVine, Andrew Wiggins. Su récord ese año era de 31 victorias y 51 derrotas. Es legítimo, al final es un equipo joven que está en desarrollo, un poco como pueden ser los Bulls ahora, por ejemplo, pero que se esperaba ya una mejora que todavía no estaban teniendo. Tras adquirir a Jimmy Butler pasaron de ese récord 31-51 a un récord 47-35. O sea, un récord positivo de 12, y recordemos que tuvieron un parcial 10-9 en el momento que Jimmy Butler estuvo lesionado. O sea que de haber seguido Jimmy Butler jugando durante la mayor parte de la temporada, de no haberse perdido esos 19 partidos, seguramente hubieran tenido 52, 53 victorias en vez de 47. Y tras marcharse Jimmy Butler durante toda la temporada pasada, en la que Jimmy Butler solo jugó 10 partidos en los Timberwolves, y toda esta temporada, el récord que llevan es de 55 victorias y 91 derrotas. O sea, estamos hablando de un momento en el que Karl Anthony Towns se supone que ha seguido mejorando y que es realmente uno de los mejores pivots de la NBA. Andrew Wiggins jugó bastante tiempo, debería haber mejorado también, ahora ya lo han intercambiado y consiguieron a D'Angelo Russell, pero todo lo que hicieron al final se desinfló en el momento que se fue Jimmy Butler, y fue intercambiándolo, no es que lo perdieran, sin más consiguieron a Robert Covington, que es un buen jugador, y a Dario Saric. Al final acabaron intercambiando a los dos jugadores, pero el impacto de Jimmy Butler en este equipo fue espectacular, y tras perderse los playoffs durante 13 años, entraron gracias a él, y solo entraron al final gracias a él por ese último partido. Y tras perder a Jimmy Butler vuelven a llevar 2 años sin entrar en playoffs, y habrá que ver si lo consiguen el año que viene o el siguiente, que lo dudo bastante en el momento. Y llegamos ahora ya a los Philadelphia 76ers. El año pasado, tras eso, jugar 10 partidos en Minnesota, finalmente fue intercambiado. Como decía antes, él no estaba contento con la ética de trabajo allí, realmente tenía un problema con ello, generó muchos disturbios, al final la dinámica del vestuario no era nada positiva, y ese fue el mayor momento de críticas a Jimmy Butler. Todo el mundo empezó a criticarlo mucho por eso, por lo vocal que era, por cómo expresaba realmente su disgusto, y tal vez haya parte de razón, porque en cierto modo presionó demasiado, pero al mismo tiempo ya hemos visto en lo que llevamos, y vamos a ver en lo que queda sobre todo del vídeo, que Jimmy Butler, si bien es muy vocal, es por algo, y él trabaja y respalda lo que está diciendo, y lo ha demostrado sobre todo este año. Tras ser intercambiado de los Timberwolves a los 76ers, allí fue donde realmente Jimmy Butler empezó a demostrar una vez más su liderazgo. Minnesota, los Timberwolves eran un equipo joven con potencial. Los 76ers también lo eran, pero a otro nivel. Joel Embiid, Ben Simmons ya habían sido un equipo que había entrado en playoffs el año anterior, habían perdido en segunda ronda contra los Boston Celtics, con mucha facilidad, realmente una victoria y 4 derrotas, pero habían llegado a segunda ronda de playoffs, y con Jimmy Butler esperaban mejorar bastante. El récord fue muy similar, creo que tuvieron una victoria más que en la temporada anterior, pero fue más que suficiente, quedaron terceros en el este, pero lo importante fue los playoffs. Con Jimmy Butler ahí liderando y con el balón en las manos, en un equipo cuyo fit era realmente súper cuestionable, porque no es un gran triplista, Ben Simmons no es capaz de jugar sin el balón en las manos, por lo menos de momento, y no es un buen tirador, el espaciado era terrible. Aún así Jimmy Butler consiguió eso, ayudar a ese equipo a llegar a segunda ronda de playoffs, al partido 7 contra los que acabarían siendo los campeones Toronto Raptors, donde perdieron por ese tiro épico de Kawhi Leonard sobre la bocina en el partido 7 cuando estaban empatados. O sea que estuvieron a nada de eliminar a los Toronto Raptors, y tal vez de haber sido así, no se sabe, pero tal vez hubieran ganado a los Bucks en las finales de conferencia, y tal vez hubieran ganado ellos el anillo. Eso es el impacto que tuvo Jimmy Butler en ese equipo. Tras la marcha de Jimmy Butler, ¿qué ha pasado este año? En vez de terceros en el este, han acabado de sextos y han perdido en primera ronda en 4 partidos sin ganar un solo partido contra los Boston Celtics. Es verdad que Ben Simmons se lesionó, hay muchos factores ahí, pero solo con Ben Simmons de vuelta dudo mucho que los 76ers hubieran pasado de un 0-4 contra los Celtics a llegar al partido 7 de semifinales de conferencia contra el equipo que acabaría siendo el campeón. Ese es el impacto de Jimmy Butler, ¿no? O sea, es un jugador que llega y realmente se traduce en victorias en los momentos importantes, que es lo más importante que quieres ahora mismo. Tal vez no sea la estrella más llamativa de la NBA, el jugador con mejores números. De hecho, ese año, por ejemplo, el año de Filadelfia, ni siquiera fue considerado un All-Star, y es un jugador que realmente está promediando 20 puntos por partido, pero son muchas cosas más que la anotación. Y ahora llegamos al año clave, que es este año en Miami. Ahora mismo en los Miami Heat, Jimmy Butler está siendo otra vez un líder, un jugador que creo que está promediando 19,9 puntos por partido, ni siquiera está promediando 20 puntos por partido, y su equipo ha sido muy bueno. Acabaron de quintos en el este, cuando es un equipo que el año anterior no había entrado en playoffs, habían tenido un récord decente, creo que 39 victorias y 43 derrotas, o sea que tampoco era un equipo terrible, pero los ha elevado a un nivel totalmente superior. Y es eso, ganaron 4-0 la primera ronda contra los Indiana Pacers, un equipo que estaba un puesto por encima de ellos en las posiciones. Es verdad que no tenía a Sabonis, eso es algo muy a tener en cuenta, y ahora está pues como está,
pero le ganaron 4-0 los Indiana Pacers y tras eso, ahora mismo están en semifinales de conferencia contra los Milwaukee Bucks, el mejor equipo del este teóricamente y un equipo que tiene al MVP jugador defensivo del año y les están ganando ahora mismo 3-1. Estuvieron a punto de ganarles 4-0, Milwaukee esta vez ha jugado muy bien y consiguió remontar ese partido, pero es muy poco probable que no consigan eliminar a Milwaukee, o sea que muy probablemente los Miami Heat de Jimmy Butler van a llegar a la final de conferencia este como mínimo y estamos hablando de un equipo que eso, es un montón de jugadores sólidos, de veteranos, jugadores que juegan con garra, tienen a jugadores con mucho potencial como Bam Adebayo que ha sido el star este año, Tyler Herro, pero un equipo que viendo la plantilla desde un principio la gente se planteaba si iba a entrar en playoffs en la sexta posición, en la séptima y si iban a perder en primera ronda y qué iban a conseguir y en vez de eso están una vez más superando todas las expectativas. Y en medio de todo ese torbellino, ¿quién está? Jimmy Butler. Jimmy Butler el primer partido contra los Bucks anotó 40 puntos. El segundo partido no anotó, pero que demasiado, creo que 16 puntos, pero porque delegó en otros jugadores, se encargó de hacer su trabajo, defendió y lideró. Y una vez más en el tercer partido volvió a liderar la victoria y no sé, realmente a estas alturas me parece que es el momento en que empecemos un poco a respetar a Jimmy Butler porque tal vez no anote 27 puntos por partido, tal vez no haga unos mates espectaculares, no sea un gran triplista, pero es un líder y es un líder indiscutible y gracias a eso y a lo que está aportando y a que evidentemente es un gran jugador, los Miami Heat tienen posibilidades de llegar a las finales de la NBA en este año que nadie se lo esperaba. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.